Bueno, ha sido una mesa muy interesante. He tenido la oportunidad de volver a ver a una vieja amiga como Nuria, que siempre ha participado desde el principio y que siempre tiene esas aportaciones interesantísimas. Por supuesto, Xavi Uribe Echevarría y el rector de la Universidad de Alicante, Manuel Palomar, que ha dicho una frase que a mí me parece muy interesante, que es que nuestro sistema público de salud necesita una revolución digital. Yo creo que esta es una de las conclusiones que tenemos que sacar. Es decir, estamos a veces luchando contra una pandemia de una forma demasiado artesanal y necesitamos introducir, potenciar la digitalización y el uso de la inteligencia artificial en nuestro sistema de salud. O sea, esto no es una cosa de unos señores muy listos que desarrollan unas cosas, sino que esos desarrollos tienen que estar incluidos, tienen que formar parte de los sistemas de salud. Bueno, la siguiente mesa que vamos a presentar ahora es la respuesta de las empresas: innovación, reinvención, adaptación y solidaridad. El moderador es Javier García Martínez, que es catedrático de la Fundación Rafael del Pino y director del informe DIEC Tecnología para Impulsar España. Y además Javier es una de las personas que ha estado desde el primer día impulsando este congreso, aportándonos sus ideas y siendo uno de los motores de este Congreso de Inteligencia Artificial. Así que, sin más, Javier, te doy la bienvenida otro año más. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Adaptación y solidaridad, y para ello llamo a la mesa a Susana Soler, directora del Centro de Competencias Tecnológico de Alicante, de Banco Sabadell, Germán Villar, director de Tecnologías de Cofares, Guillermo Pascual, director de Operaciones y Transformación Digital de Suez España, y Gonzalo Martín Villa, director global de la Unidad de Internet de las Cosas y Big Data de Telefónica Tech. Bueno, pues nos vamos a sentar y comenzamos donde quiera, Susana, si quieres sentarte aquí. ¿Nos sentamos? Bueno, en primer lugar, gracias Casimiro. Es un honor recibir de nuevo en Alicante al Independiente y un tercer año celebrar el Congreso de Inteligencia Artificial que reúne aquí en la ciudad de Alicante a la flor y nata de la inteligencia natural y también de la artificial. Mi nombre es Javier García Martínez, como bien has dicho, dirijo la Cátedra de Ciencia y Sociedad de la Fundación Rafael del Pino. Durante los últimos años hemos estado emitiendo un informe, 10 tecnologías para impulsar España, que tiene como objetivo centrar el foco en cuáles son las tecnologías que pueden echar hacia adelante, mejorar la competitividad del sector productivo español. Inteligencia artificial ha sido una de las tecnologías de este año. Creemos que es central, y con el esfuerzo que estamos haciendo en Alicante, desde Alicantec, Distrito Digital, las iniciativas que ha comentado el panel anterior, pues creo que estamos respondiendo cómo podemos a esta situación en un mundo de incertidumbre. Todavía no sabemos quién ha ganado las elecciones en Estados Unidos. Las cifras, la previsión de paro, de caída del PIB para el año que viene, pues van a ser muy preocupantes. Vivimos un momento que para las empresas genera enorme incertidumbre. Hemos vivido un cambio en la demanda y en las formas de consumo muy importante, más allá de lo que podíamos haber predicho. Las cadenas de suministro se han interrumpido. Quiero comentar aquí dos casos interesantes y luego vamos a abrir el turno de palabra. En primer lugar, quiero destacar también lo que venimos realizando en la Academia Joven de España. Desde marzo estamos emitiendo informes sobre el estado del sistema sanitario para responder a las consecuencias de la COVID, y un estudio cada 2 semanas sobre el estado de la vacuna. A día de hoy, como sabéis, tenemos
10 candidatos a vacuna en fase 3. Creo que nunca antes en la ciencia habíamos conocido tanto y tan pronto sobre un virus. Pero tener una vacuna, probablemente muchas, no es suficiente. También va a ser necesario producirlas a gran escala. Por lo tanto, la colaboración entre los países y, sobre todo, algo de lo que nos está hablando, la colaboración público-privada, donde las empresas van a tener un papel fundamental, va a ser, sin duda, parte de lo que tenemos que hacer en el futuro. Y finalmente, la última experiencia que quiero compartir, y ya doy paso a los miembros de la mesa, es el trabajo que estamos haciendo desde la Unión Internacional de Química, la que soy presidente electo, para coordinar y comunicar los avances de la química y cómo están contribuyendo al desarrollo de las vacunas. Este es el tiempo de la ciencia, pero también es el tiempo de la ciencia en directo, en el que tenemos a los científicos continuamente asaltados. Cada vez que hay un pequeño avance en la ciencia, están los medios de comunicación dentro del laboratorio. Al día siguiente se anuncia por los jefes de Estado, por los ministros de Sanidad de todo el mundo, y esto crea unas expectativas que son muy difíciles de cumplir. Creo que lo importante es darle tiempo a la ciencia, que haya colaboración con los científicos, que se escuche a los científicos. Todos los gobiernos nos dicen que estas acciones son la recomendación de los expertos. Bueno, lo que han pedido los expertos es una auditoría. Eso es lo que han pedido los expertos y eso es lo que nos está dando. Y bueno, con eso vamos a abrir el turno, una primera ronda. Voy a seguir la lista por Germán Villar. Germán, director de tecnologías de Cofares. Si te parece bien, comenzamos contigo y nos cuentas cómo desde Cofares os estáis adaptando, reinventando desde la innovación a esta situación tan cambiante. Cuando quieras. Claro. El periodo de COVID y lo que estamos afrontando ahora. Cofares es una compañía de distribución farmacéutica que llevamos los medicamentos a la farmacia. Somos la empresa que hacemos que el medicamento llegue a tiempo a la farmacia y además llegue de forma precisa. La tecnología juega un papel clave en esta operación. Es decir, imaginaos, todos hemos ido a la farmacia y nos han dicho, pues ahora no lo tengo, pero vente por la tarde, ¿no? ¿Qué ocurre detrás de eso para que suceda? Bueno, pues llegan esos pedidos, se procesan, se integran con la robótica y al final el medicamento llega por la tarde y lo recogemos. ¿Qué ocurre con la llegada del COVID? Pues que esto tiene un punto álgido, se dispara y tiene que seguir funcionando. Y ha seguido funcionando. Los sistemas han permitido que todo siga funcionando perfectamente. La inteligencia artificial es uno de nuestros componentes, pero no solo, claro, también están las personas. Hemos tenido que seguir operando los almacenes y teletrabajando en un tiempo muy corto. En 5 días había 1000 personas ya trabajando perfectamente en remoto y combinado con la operación manual. ¿Qué ocurre además? Pues ocurre que hay nuevas necesidades, algunas de ellas imperiosas. Por ejemplo, todos hemos sido conscientes de que personas que recogen medicamentos en hospitales, de repente es un grandísimo riesgo el que vayan a un hospital. Tenemos que hacer posible que eso se reduzca ese riesgo y además de una manera segura, porque son medicamentos. ¿Cómo hacemos? Pues ponemos en marcha muy rápidamente con componentes que ya traíamos, que incluyen algunos de ellos componentes de inteligencia artificial, para asegurar la biometría y con la verificación biométrica que el repartidor que va a buscar ese medicamento es la persona fiable, certificada y formada, y llevamos los medicamentos desde el hospital hasta el domicilio de forma segura. Algo rapidísimo en el tiempo, gracias a que la tecnología lo permite. ¿Qué ocurre también? Pues ocurre que en ese proceso de intensidad muy elevada, la farmacia, que es uno de nuestros puntos principales de interés desde el punto de vista de salud, como parte del ecosistema de proximidad, se convierte en un punto principal de atención. Y ahí voy a enlazar con lo que luego creo que es importante para el futuro. Nosotros llegamos a 8 de cada 10 farmacias 2,5 veces al día. Quiere decir que es una intensidad elevadísima. Claro, hacer esto y con medicamentos significa máximas garantías. La única manera que tenemos de tener esas garantías en ese nivel es utilizando tecnologías de máximo nivel. Y las tecnologías de máximo nivel hoy en día pasan por utilizar inteligencia artificial, Big Data, Machine Learning y otros componentes que hacen que el número de errores
se reduzca o desaparezca. ¿Qué viene ahora? Bueno, viene crecer en esto. Estoy de acuerdo con Manuel Palomar y con Casimiro, que mencionaban esa necesidad de revolución digital en el sistema de salud y en nuestro ecosistema. ¿Cómo hacemos posible esto de nuestro lado? Bueno, pues con el foco en la farmacia, haciendo posible que esos servicios lleguen, atrayendo que esos servicios sean posibles con la tecnología como medio facilitador. La tecnología de datos, la tecnología de inteligencia artificial tiene que llegar, pero si hay camino para que llegue. Y para eso tenemos una plataforma digital que ya está operando y que está permitiendo que no solamente los servicios actuales, sino los que vengan, los siguientes que vengan con estas empresas que están apareciendo, y aquí ha habido varias, lleguen de una manera segura, de una manera fácil y que no tengamos obstáculos por el lado de la tecnología. La tecnología, al final, no somos los protagonistas, pero a veces somos clave para que la realidad pueda evolucionar y que esa revolución digital aparezca con las garantías que necesitamos y que le demandamos cuando hablamos de salud o cuando hablamos de medicamentos. Y que además tienen que llegar a tiempo, de forma segura y con las máximas garantías, uniendo a todos los profesionales de la cadena de salud. Luego dejo ya para que luego hagamos preguntas y comentemos. Voy a hacer una ronda rápida para posicionar los temas y luego pasamos a un turno de preguntas. Susana, ¿cómo estáis desde el Centro de Competencias Tecnológicos de Alicante adaptando un banco, otro sector clave, ¿verdad? La farmacia, el banco, que ha sufrido también un cambio en las formas de consumo y lo venía sufriendo, pero ahora todavía más claro. Cuando quieras, Susana. Exactamente. Vale, voy a hablar desde el punto de vista de toda la dirección de tecnología del banco, no solo del Centro de Competencias local de Alicante. Pero sí, yo me gustaría resumirlo en 3 procesos que creo que hemos vivido todas las empresas en esta situación. Básicamente nos ha tocado reemplazar la presencialidad, complementarnos con el cliente y comprometernos con el futuro. Reemplazar la presencialidad es algo obvio que nos ha pasado a todos, ya lo ha comentado Germán, es decir, la tecnología, la digitalización ha tenido que cubrir los huecos que la presencialidad ha dejado en todos los procesos de negocio y en todos los procesos de empresa. Y esto nos ha acelerado todos los procesos de digitalización que ya llevábamos las empresas. Ha sido un acelerador, es decir, con todos los respetos a la situación de crisis que estamos viviendo, pero esta situación ha acelerado la digitalización que todas las empresas estábamos esperando, que ya llevábamos en andas desde hace años y que parecía que nunca pasaba. Y os pongo algunos ejemplos, es decir, pues desde el banco hemos tenido total normalidad operativa desde todos los puestos de trabajo que han llegado a teletrabajar, incluso casi puestos tan complicados como tesorería, como mercados, como el contact center que atiende por teléfono. Os pongo otro ejemplo. Hemos conseguido que todas las operaciones del banco hayan conseguido firmarse con firma no presencial, ni con firma electrónica ni con DNI electrónico, es decir, el sueño de todo cliente del banco, que es intentar no ir a la oficina presencial nunca, estaréis conmigo, ¿no? Intentar no ir nunca a la oficina a firmar cosas, lo hemos conseguido, esta aceleración que ha impulsado esta situación, hemos conseguido esto esta vez. Y os pongo algún ejemplo de un cliente, pues por ejemplo, todos lo habréis vivido, la cafetería de enfrente de casa que tuvo que cerrar sus puertas en el confinamiento, se buscó las castañas. Con el siguiente concepto que os decía, que es complementar al cliente. Os decía, la necesidad ha agudizado el ingenio, nuestros clientes han buscado canales con los cuales han podido sobrevivir y el banco lo que ha hecho es complementar esos canales. Es decir, si el cliente ya era nuestra razón de ser y es el centro de todas nuestras ecuaciones, en este caso todavía tiene que serlo más. Es nuestro principal objetivo. Ya no se trata en esta situación de lo que el banco quiere vender, se trata de lo que el cliente necesita para sobrevivir y cómo podemos complementarlo digitalmente. En este caso que os comentaba, el ejemplo de la cafetería, por ejemplo, que aceptaba los pedidos por WhatsApp, no le pedíamos al cliente que se generara un portal e-commerce o un portal de venta por Internet, un TPV virtual. No, le ofrecimos una funcionalidad sencilla, que es Pay to Call, el banco ya la tenía disponible,
pero la simplificamos. Una simple llamada, el comprador de ese servicio de la cafetería podía pagar sencillamente a la cafetería sin tener que complicarse con más portales ni desarrollos más complicados. Poniendo al cliente como centro de nuestro objetivo, como os decía, como centro de todas las ecuaciones, lo que necesitan los clientes es financiación. ¿Qué hemos hecho? Pues lo mismo que toda la banca del sector, préstamos ICO, además hemos concedido moratorias de préstamos, de hipotecas y de créditos, pero hemos conseguido esta financiación predictiva, hemos hecho una financiación proactiva. ¿Cómo? Con nuestro Predictive Analytics, basado en inteligencia artificial, la rama de Predictive Analytics, hemos conseguido monitorizar a los clientes y predecir a aquellos que iban a entrar en una situación de riesgo. A estos, los gestores personales les ofrecían una moratoria de su hipoteca, un préstamo ICO para pagar el alquiler, un anticipo del ERTE, un anticipo del desempleo. Esta financiación proactiva la hemos tenido que acelerar ante esta situación, ¿vale? Y esto me enlaza con el tercer concepto, y termino ya, porque Javier me está mirando ya. voy ya. Comprometerse con el futuro. Si ya os comentaba que el cliente es nuestra razón de ser, el futuro tiene que ser todavía más. Es decir, tenemos que conseguir construir lo que yo suelo decir, este avatar de los clientes digital, para saber, tenemos sus datos, tenemos cómo operan, sus gustos, cómo se mueven. Nuestro Big Data tiene toda esa información. Tenemos los canales de acceso a ellos. Podemos anticiparnos a sus necesidades y este complemento es lo que tenemos que conseguir. No se trata, como os decía, de proponer, sino en este caso hemos de ser un poco reactivos a las necesidades del cliente y anticiparnos. Y, por supuesto, consolidar todo lo que esta aceleración digital nos ha impulsado. Tenemos que consolidarlo, mejorarlo. Y para ello conviene una reflexión estructural de toda la organización y de todo, como imagino haremos todas las organizaciones, desde el punto de vista de cambiar las maneras de ser, utilizar metodologías de desarrollo ágiles, de gestión de proyectos, incluso cambiar arquitecturas. En este sentido, y termino ya, el Banco Sabadell estamos construyendo una arquitectura de nueva generación con fuerte presencia en cloud, en soluciones cloud, basada en todos los servicios de inteligencia artificial que tenemos en desarrollo, que llevarán a la banca al siguiente estadio digital. Y esta es mi aportación. Muchas gracias, Susana. Hemos visto con Germán un servicio que ha sido clave durante estos meses, que es la farmacia. Por supuesto, con Susana. Contar sobre cómo Suez también se ha asegurado que los clientes sigan pudiendo disfrutar de un servicio y cómo os estáis adaptando hacia el futuro. Muy bien. En primer lugar, muchas gracias por esta invitación a esta mesa redonda. Me gustaría centrar, para que os hagáis una idea de la magnitud, los sistemas que venimos gestionando, ¿no? Básicamente, a nivel mundial, pues Suez está presente en más de 70 países, 88.000 empleados, que también es importante la seguridad de los empleados. Estamos suministrando más de 7.500 millones de metros cúbicos a diferentes ciudades. Estamos generando más de 7.000 gigavatios de energía renovable. Estamos evitando también a nivel global la emisión de CO2 por más de 9,4 millones de toneladas con todos los sistemas productivos que tenemos en marcha. Y estamos reutilizando 1.300 millones de metros cúbicos a nivel mundial de todo lo que sale a nivel de las plantas. En España, ¿eso cómo se traduce? Pues en España estamos gestionando básicamente 110.000 kilómetros de red, que se dice pronto, y eso es mucho, es poco. Bueno, para que nos hagamos una idea, son más o menos el 63% de la red nacional que tenemos de carreteras y 10 veces la red ferroviaria. O sea, la tubería está enterrada, no se ve, pero la gestión que hay detrás es muy importante y muy relevante, ¿no? Yo resaltaría también nuestra tarjeta visita digital, es decir, eso se traduce en que tenemos más de 30 centros o hubs operativos, desde donde estamos operando de manera avanzada todo lo que son las redes, 35.000 kilómetros de red sensorizados, más de 6 millones de sensores IoT desplegados solo en España,
y, por otro lado, 15 terabytes de datos que generamos al día. Imaginaros la cantidad de años que llevamos gestionando y esto, ¿por qué lo digo? Porque todo lo que viene detrás de la inteligencia artificial, el volumen, la volumetría de datos y la diversidad de datos es fundamental, ¿no?, para poder sacar conclusiones a la hora de calibrar bien los sistemas, ¿no? Yo creo que eso es clave en todo este desarrollo. Me gustaría resaltar que como compañía que gestionamos infraestructuras críticas, estamos adscritas al Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas, hemos tenido dos etapas, ¿no? Una primera etapa en la que empezó toda la pandemia con yo diría que una incertidumbre, ¿no?, por parte de todos, saber cómo evolucionaba, hacia dónde teníamos que ir, ¿no? Gracias a toda esta digitalización fuimos capaces de anticiparnos. Anticipación es la palabra que yo pondría encima de la mesa como SUEZ, ¿no? Es decir, anticiparnos en una semana, garantizar que todos los empleados de oficinas estaban teletrabajando, que el 100% de nuestros clientes estaban atendidos por canales no presenciales, eso es fundamental. Parece una obviedad, ¿no?, pero no han sufrido ningún problema derivado de la crisis. La garantía de suministro, es decir, las infraestructuras ser críticas significa que tener el personal también de backup y tener perfectamente lo que hoy conocemos como los sistemas burbuja, ¿no? Eso ya nosotros desde el mes de marzo lo veníamos aplicando principalmente para proteger los operadores que estaban en planta y garantizar que ese suministro fuera en las mejores condiciones, ¿no? La calidad del agua también, fundamental en todo este proceso. Y posteriormente, lo que hemos ido es ir evolucionando hacia esa nueva normalidad. Es evidente, como decía antes los compañeros, ha habido una evolución total, ¿no? Es decir, nosotros atendíamos llamadas por teléfono, con 45% venían por teléfono, el otro, yo diría que 40% también era presencial en nuestras más de 450 oficinas, ¿vale? Y ha sido ahora cambio radical. Todo es por cita previa, solo el 10% se atiende de todo lo que son las necesidades de los ciudadanos en oficina y el otro 45% ya ha pasado a canales no presenciales. Hemos tenido que desarrollar todavía más todos los conceptos de canales no presenciales, chatbots, todo lo que es la firma digital implementada rápidamente para que se pudieran hacer todas las transacciones. Esto ha sido fundamental. Y yo diría que, como decía nuestra compañera, se ha acelerado todo el proceso de transformación digital. Una última cosa, y que también creo que será pie para reflexionar, no solamente es importante la digitalización, sino también la seguridad. Es decir, cómo somos capaces de que los espacios vayan a ser seguros, porque las crisis pandémicas han venido para quedarse, desgraciadamente. Cada vez hay más frecuencia. Hemos tenido suerte de que no llegó ni el MERS ni el SARS, pero bueno, ahora nos ha llegado, ¿no? Y esto yo creo que con el tiempo se va a generalizar. Tenemos que trabajar más en los espacios seguros. ¿Qué vamos a hacer? Ya lo dejo para las siguientes preguntas que tendremos ocasión de Muchas gracias, Guillermo. Creo que un tema común ha sido la digitalización, la tecnología que hay detrás de esta certidumbre, de esta seguridad que ha dado la farmacia, el banco y un elemento tan importante como es el agua. Tenemos la suerte de contar hoy con Gonzalo Martín Villa. Él es director global de la unidad de Internet de las Cosas y Big Data de Telefónica Tech. Gonzalo, te remito a la misma pregunta. ¿Cómo estáis contribuyendo desde Telefónica Tech y qué nos puedes compartir que luego genere este turno de preguntas, ¿no? Para ampliar sobre los conceptos que estáis compartiendo? Gonzalo, ¿estás muteado? ¿No? ¿No estás muteado? Seguro que vamos a poder conseguir que oigamos a Gonzalo. Hola, no te oímos. Sí que nos oyes. No te podemos oír, Gonzalo. No te oímos. No, seguimos sin oírte. Vamos a darte un momento. Si quieres, vamos a darte un momento. Seguro que los técnicos lo van a poder solucionar. Y vamos a empezar con un turno de preguntas. Hablábamos al comienzo sobre los retos tan importantes a los que nos estamos enfrentando. Va a haber también no solamente un cambio en la demanda
las formas de consumo, sino también más incertidumbre, quizá menos tendencia al gasto. ¿Cómo pensáis que podemos aprovechar el plan de reconstrucción promovido por la Unión Europea? Justo ahora se está hablando de esto. Otro de temas de incertidumbre son los presupuestos generales del Estado, que también se están negociando. ¿Va España a ser capaz de aprovechar como oportunidad estos fondos? ¿Cómo veis vosotros desde vuestras empresas el momento de Generation Next y cómo la Unión Europea pues, puede ser también una oportunidad para movernos hacia adelante? Afianzar lo que esto, si ha tenido algo de bueno, ha sido, como mencionábamos o mencionaban mis compañeros, el ya poner por fin en luz verde total lo que era la digitalización y lo que eran muchas operaciones que estábamos con esa aproximación parcial de uso, ¿no? Todo lo que es favorecer que determinadas operaciones que veníamos con timidez acercándonos sean ya una realidad consolidada. Evidentemente, y estoy totalmente de acuerdo, la seguridad y sobre todo el aseguramiento de la operación en condiciones mejores que las anteriores es una obligación imperiosa y además una de las premisas básicas para asegurar de lo que estamos planteando tiene el recorrido futuro que debemos. Evidentemente no estamos sustituyendo, estamos mejorando, estamos llegando más lejos, utilizando como herramientas esto que nos da la tecnología y que no podemos dejar de aprovechar. En la situación actual, si hay un favorecedor y una palanca de avance, sin duda es la tecnología. Estas tecnologías que ya están en el presente y que vamos ahora con un efecto multiplicador llegar a más lejos en el futuro. Nos van a permitir cambiar los actores y cambiar la forma de interactuar los actores que estamos en diferentes ecosistemas. Si me voy al que más conozco, que es el de salud, evidentemente la tecnología está favoreciendo que operaciones que requerían de cercanía se puedan hacer con una distancia, pero con iguales o superiores características de seguridad y de prestación. Tenemos que hacer que esos servicios que antes, por historia o por lo que era la operación tradicional, se daban en determinados lugares, lleguen a más lejos, lleguen más cerca, que dejemos de que tengan que estar únicamente en un sitio que limite evidentemente las capacidades a que puedan llegar más cerca de quien las necesita. En el caso de salud, las farmacias van a ser sin duda un actor protagonista haciendo que esa proximidad se acerque al paciente. Y entiendo que en los demás ecosistemas tenemos un enfoque parecido. Mis compañeros lo... Guillermo, ¿quieres? Sí. Yo quería resaltar que en este ámbito, es importante que estos fondos lleguen hasta el nivel territorial más bajo, que en este caso sería pues los municipios, ¿no? Claro. En este caso, pues yo creo que tenemos que ser capaces, es decir, que tenga una granularidad tal que permita que esos fondos de recuperación lleguen al nivel ¿Y más crees básico, que estamos presentando suficientes proyectos, que tenemos capacidad de atraer esos fondos? En este caso, yo te puedo hablar del sector nuestro de agua, donde, a través de nuestra Asociación Española de Empresas de Agua y Abastecimiento, pues está haciendo una labor muy importante de gestión también a nivel global con lo que es el
En el mercado británico hay un alto volumen de contratación por canales digitales. O sea, se contratan cuentas, se contratan hipotecas, todo tipo de productos, sin ningún tipo de miedo o reparo. Es algo cultural, que aquí, por ejemplo, en España no ocurre. Es decir, somos capaces de hacer nuestras compras por Amazon, de todo lo que consideremos, de productos de consumo, pero no nos atrevemos a comprar una cuenta corriente o a comprar una hipoteca. Y es tema cultural. También es cierto que en el mercado británico, pues por ejemplo, nos llevan años de recorrido en el cierre de oficinas. O sea, ya están minimizando las oficinas presenciales, con lo cual esto genera esta cultura de operar por canales digitales. Y luego también existe todo el tema de los comparadores, que está muy extendido. Son plataformas que comparan precios de productos bancarios, que esto también ayuda a que al final los clientes contraten. ¿Vale? Muy bien. No sé si tenemos ya el tema tecnológico solucionado con Gonzalo. Gonzalo, ¿nos escuchas? Javier, ¿me oís ahora? Javier, ¿me oís, verdad? Sí, adelante. Perfecto. Oye, mil disculpas por el problema técnico. Os decía que muchísimas gracias primero por invitarme al evento y que siento no poder estar ahí, pero con las restricciones que tenemos de movilidad que tenemos todos, pues me ha sido imposible, ¿no? Yo quería, primero estoy oyendo totalmente de acuerdo con lo que mis compañeros de mesa están contando, ¿no? Pero yo me gustaría daros un poco de contexto de cómo vivimos nosotros en Telefónica esos primeros días de confinamiento, ¿no? Porque y los vivimos con interés, ¿no? O tensión, porque daros cuenta que el primer día que fue el primer día laboral, que fue el día 16, que era un lunes de marzo, lo que sabíamos es que el mundo en España se trasladaba al mundo digital, ¿no? Entonces la gente, las empresas, las que estaban preparadas iban a teletrabajar todos los empleados que podían. Teníamos a los niños que iban a empezar a atender a clases de manera online. Teníamos muchos comercios que iban a empezar a tratar de vender sus productos online, y detrás de todo eso lo que había es una red de telecomunicaciones que teníamos que gestionar, ¿no? Y evidentemente esos primeros días pues fueron intensos para nosotros, ¿no? Afortunadamente aquello funcionó muy bien, y no solo funcionó bien por parte telefónica, sino que funcionó bien en todos los operadores, y yo creo que como país, y ahora oí a Susana hablar de cómo nos comparamos con otros, yo creo que como país tenemos que estar muy orgullosos de en esa parte de infraestructuras de telecomunicaciones ha funcionado muy bien, insisto, no solo la parte telefónica, sino todos, ¿no? Es cierto que ha habido mucha inversión en el pasado, pero bueno, ha sido una inversión que ha merecido la pena, sobre todo por estos momentos, ¿no? Por daros algunos datos que vimos en Telefónica de lo que pasó esos días, ¿no? Esos días el WhatsApp, que recordáis que fue la explosión, se incrementó en un 700%, ¿no? El tráfico de WhatsApp, ¿no? El tráfico de voz móvil creció un 50%, ¿no? Pasó una cosa que fue curiosa, que se recuperó el teléfono fijo, ¿no? La gente ya no tenía el teléfono fijo, era aquello que tenías que ya no lo utilizaba, ¿no? Pues volvimos a recuperar el teléfono fijo, ¿no? Se aumentó en un casi 300% el tráfico de gaming, ¿no? Todo lo que es el mundo de los juegos, ¿no? Entonces ese fue nuestra primera responsabilidad, ¿no? Y yo creo que cuando nos preguntan qué estamos haciendo frente al COVID, dijimos, oye, lo más importante es hacer bien nuestro trabajo, que es proveer de conectividad, y luego además, y luego si entramos en el debate, encontrar algunas soluciones que estamos planteando y que ya estamos ofreciendo a nuestros clientes post-COVID, ¿no? Pero lo primero era, sin ninguna duda, dar esa conectividad para que alguien me decía, no, es que ahora a partir del confinamiento la vida de las personas realmente circulaba por la red, ¿no? Por la red de telecomunicaciones, y es verdad, ¿no? Porque hablábamos, nos relacionamos con la gente, trabajábamos, nos educábamos, comprábamos todo a través de la red de comunicaciones. Pero bueno, también me gustaría destacar brevemente las oportunidades que llegan de todo esto, ¿no? Que ha sido un horror, y esto es un horror que esté pasando, pero bueno, hay que mirarle qué cosas podemos ver oportunidades, ¿no? Yo creo que el teletrabajo está aquí para quedarse, ¿no? Nosotros contabais antes algunas experiencias vuestras en Telefónica, teníamos el día siguiente el 95% de las personas estaban teletrabajando. Es cierto que veníamos ya de una situación de teletrabajo bastante extendida, ¿no? Excepto la gente que estaba en centrales o gente que estaba en operaciones de red, pero en general todo el mundo tenía posibilidad
posibilidad de teletrabajar. Ha habido un crecimiento enorme de herramientas de colaboración, ¿no? Todas las plataformas colaborativas, Teams, Zoom, todo lo que estamos utilizando ahora, ¿no? Todo esto es un mundo que va a seguir creciendo, ¿no? Va a haber una explosión, y yo creo que va a haber una explosión, y ya estamos viendo los temas de ciberseguridad y de cloud, ¿no? Que antes hablabais también, ¿no? Yo creo que la mayoría de las empresas españolas, lo primero que pasó cuando hicieron su primer consejo online, preguntaron, oye, ¿cómo estamos teletrabajando? ¿No? Y todas esas herramientas para el teletrabajo benefician mucho a sectores como tecnologías como puede ser cloud, ciberseguridad, por supuesto los datos, ¿no? Estos están cambiando patrones de cómo los clientes se relacionan con las marcas, ¿no? Cómo consumen, ¿no? Y todo eso a través de los datos y inteligencia artificial pues podemos anticiparnos, ¿no? Temas de mantenimiento predictivo, ¿no? Nosotros lo hacemos, ¿no? Mantenimiento predictivo de las redes de telecomunicaciones a través de inteligencia artificial. Son sectores o tecnologías que van a crecer mucho. El blockchain, ¿no? Que era un blockchain que yo creo que era un hype, ¿no? Algo que todo el mundo hablaba hace unos años y que había una gran revolución alrededor del blockchain. Bueno, yo creo que ahora estamos en un momento de aterrizar, ¿no? El trazar activos, la certificación de dónde están esos activos, las capas de confianza que podemos dar a la tecnología a través de blockchain, pues son cosas que van a seguir funcionando, ¿no? Con lo cual es cierto que es un gran reto, pero hay oportunidades que nos trae también toda esta pandemia, ¿no? Pero insisto, lo más importante nuestro es hacer bien nuestro trabajo, ¿no? Muchas de las empresas, pequeños comercios, colegios se basan en seguir operando las telecomunicaciones, y es lo primero que tenemos que hacer, ¿no? No quiero seguir enrollándome para dar continuidad al debate, Javier. Gracias, Gonzalo. Yo creo que, además, con sectores muy diferentes estamos viendo cómo las empresas españolas se están adaptando rápidamente y dando los servicios con continuidad y con seguridad a sus clientes. Pero la realidad es que China ya está creciendo, las expectativas de crecimiento de China son espectaculares, no se puede describir de otra manera. Estados Unidos, que ha sido uno de los países que más han sufrido con mayor gravedad la enfermedad, va a crecer también, incluso con toda la incertidumbre política que tiene. Las empresas tecnológicas en Estados Unidos están creciendo, el Nasdaq está dando récords históricos continuamente, incluso en plenas elecciones americanas, y sin embargo la economía española muestra una vez más en una nueva crisis una debilidad estructural que hace que sea la economía que más le cueste salir de esta crisis. Y si nos decían desde Europa que, claro, esto se explica porque nos ha afectado antes que a ningún otro país europeo, pues yo diría que si éramos los primeros a los que le ha afectado, deberíamos ser los primeros, no los últimos en salir. ¿Qué pensáis que estamos haciendo mal en Europa y en particular en España para competir precisamente en lo que estamos hablando, en la digitalización, en la inteligencia artificial? Porque ahí son los sectores en los que vemos que esas empresas chinas, esas empresas americanas nos están adelantando por la derecha en Europa y, por supuesto, también en España. Si me permitís, yo lo que resaltaría en esa línea es que nos falta agilidad en hacer un link mucho más potente entre el mundo universitario, en todo lo que hemos visto antes de los centros de investigación, y cómo todas estas tecnologías se van aplicando realmente en las empresas y en el día a día, ¿no? Es decir, cómo somos capaces de generar un talento consolidado de personas que sepan aplicar bien esas tecnologías. Yo creo que eso es fundamental, porque lo que no podemos hacer es aprovechar los fondos que podamos tener de reestructuración simplemente para pues salir puntualmente o coyunturalmente de la crisis. Tiene que ser algo estructural, ¿no? Entonces, en este caso, yo simplemente por tener una referencia, nosotros hemos levantado proyectos por valor de 9.000 millones, y dentro de ese eje, uno de los principales es crear empleo, y crear empleo de calidad. Es decir, que realmente seamos capaces de combinar todas esas tecnologías y ponerlas a disposición de las empresas que vengan del mundo de la universidad, que consigan, como decía antes Nuria, pues con todos esos equipos de investigación, poderlo trasladar e industrializarlo dentro del tejido empresarial de nuestro país. Yo creo que eso es fundamental. Desde esa perspectiva, pues bueno, con esos 9.000 millones, nuestra previsión es de crear en torno a 120.000 empleos
directos, indirectos, inducidos, lógicamente no pueden ser todos, pero todo, como insisto una vez más, llegando al núcleo de cada municipio y creando un ecosistema de empresas que participen directamente en toda esa reconstrucción y en toda esa conversión de todo lo que es el sistema industrial que tenemos en nuestro país, ¿no? Bueno, en este momento, gracias por las cifras, también quería poner encima de la mesa el caso de la industria química española. Es el 5,8% de nuestro PIB, 700.000 puestos de trabajo directos e indirectos, que ha tenido que reinventarse en cuestión de semanas, cambiar completamente lo que está haciendo, empezar a fabricar desinfectantes, hidrogeles con las cadenas de suministro rotas. Estamos viendo un cambio de demanda tan dramático que tenemos refinerías cerradas en el mundo, que hemos tenido el precio del crudo a negativo, algo que nunca había pasado. Creo que nos da una idea de la magnitud del cambio en la demanda que estamos viviendo. Mi pregunta para vosotros, quizá Gonzalo, para ti, es: ¿estamos entendiendo los cambios de consumo en los jóvenes? ¿El futuro? ¿Cómo están actuando? ¿Está la economía española preparada para lo que parece que está respondiendo el Nasdaq, que está respondiendo China, y cambiando la forma de consumo? Hablabas de los juegos, hablabas del uso de WhatsApp, de las nuevas tecnologías. Ahí hay pocas empresas españolas que estén liderando. ¿Qué oportunidades ves ahí? ¿Estamos respondiendo bien a los cambios de demanda? Bueno, yo creo que Javier, que eso es un tema importantísimo, entender cuáles van a ser cuáles son nuestros consumidores del futuro, ¿no? Y el mundo digital, ahí está presente. El consumidor del futuro ya es digital, ¿no? La generación Z es aquella que se refiere, que hablamos como la que es ya 100% digital, ¿no? Que ha llevado toda su vida pero sobre todo ahora hay una oportunidad muy grande en los datos de entender cómo están cambiando esos patrones y adaptar las empresas a ese nuevo consumidor, ¿no? Yo creo que eso es parte de la clave. Otra de las noticias del momento que estamos viviendo son presupuestos generales del Estado. Ha habido un incremento muy notable en la partida de I+D. El Ministerio de Ciencia e Innovación ha tenido un aumento en los presupuestos muy importantes. Pero aquí la pregunta es: ¿están las empresas españolas unidas a este esfuerzo público? Tenemos una estrategia, digamos, de país, que no solamente involucre a la administración central, a las autonómicas y a las locales, sino también al sistema productivo, de forma que no haya casos aislados de empresas que están innovando particularmente, sino que centramos el tiro. Un poco lo que intentamos hacer desde la Cátedra de Ciencia y Sociedad de la Fundación Rafael del Pino, es decir, identificar cuáles son las tecnologías en las que España tiene unas fortalezas por su sistema productivo, por el tipo de país que somos, nuestro turismo, nuestro sol, nuestra calidad de vida, dónde podemos hacer esfuerzo. Tenemos aquí representantes de sectores muy diferentes. A mí me apetece preguntaros cómo podemos utilizar vuestros sectores como palanca para mejorar la competitividad del sistema productivo español a través de la innovación, para que, igual que la bolsa de Nueva York cambió fundamentalmente del año 2000 al 2020 y las empresas que están hoy no eran las que estaban hace 20 años y, sin embargo, en el IBEX siguen las mismas empresas que estaban hace 20 años en España, ¿cómo podemos
reinventarnos, empujados con estos fondos y desde lo que se quiere hacer desde el Ministerio de Ciencia e Innovación y desde la Consejería también aquí en la Comunidad Valenciana, pero involucrando al sector privado. Guillermo. ¿O Susana? No, yo es que no, al que veo por sin mi parte, mascarilla es al primero que le... Quería resaltar es que nosotros sí que tenemos claro que, al igual que Gonzalo está comentando, que los cambios de tendencia en los consumidores es cada vez más multitarea, utilizan más tecnologías. También es cierto que hay una concienciación mayor de todo lo que tiene que ver con la ecología y la preservación del medio, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que tenemos la gran oportunidad como país de desarrollarnos en esa área. Es decir, que al final seamos capaces, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con turismo, generar empleo de calidad vinculado con talento verde, generar turismo sostenible, el concepto de turismo sostenible, desarrollar conceptos como el Livable Cities, que es cuán de habitable es una ciudad y cuán de atractiva es para poder vivir. Y al final, bueno, pues estoy convencido que de ahí van a salir un montón de empresas. De hecho, nosotros, Dinapsis, focalizados en esto, hay uno de ellos que es efectivamente gestión del agua urbana y turismo sostenible, que lo tenemos aquí al Benidorm, y estamos creando ya un ecosistema de empresas que están trabajando en esa línea, ¿no? Es decir, los dos grandes temas del futuro son la digitalización, toda la parte temática vinculada con las tecnologías digitales, pero también la parte de la transición ecológica que tan fuertemente está promoviendo Europa y que creo que podemos ser un elemento tractor sin ninguna duda. Sin duda. Susana. Yo, en la línea que comentábamos antes, lo que creo que somos las empresas en España, somos lentos, somos poco ágiles, como apuntaba antes Germán. En general, políticamente también somos poco ágiles, pero en el sector privado pues también ocurre esto. Y entonces, en esta línea, reforzando la idea anterior, tenemos talento, tenemos gente universitaria bien formada, porque además en el extranjero triunfan, es decir, tenemos gente válida, tenemos la base, tenemos las tecnologías, tenemos la materia prima. Pero nos falta cuidar ese talento, desarrollar esa materia prima, y es cierto que estas alianzas interempresariales tampoco somos tampoco son numerosas. Faltaría un poco impulsar este tipo de... Nos falta este talento para aprovechar sinergias, para hacer alianzas y para cuidar el talento y la materia prima que tenemos. Esto me trae a la siguiente pregunta. Una de las actividades en las que está involucrado en los últimos años en el Foro Económico Mundial es el futuro del empleo, The Future of Job, este informe que apareció hace unos años. Sin duda la COVID, el teletrabajo, las nuevas tendencias en consumo, el cambio de demanda, está redefiniendo el profesional del futuro. ¿Cómo lo veis en sectores tan diferentes? La salud, la sostenibilidad, la banca, las telecomunicaciones. ¿Cuál es el profesional del futuro? ¿Qué le diríamos a nuestros hijos de 14, 16 años? ¿Qué tienen que estudiar? ¿Es la universidad el lugar donde tienen que aprender? ¿Dónde está el conocimiento? ¿Cómo pueden adquirir las habilidades que van a hacer falta en este siglo XXI tan cambiante, donde la incertidumbre es lo que define el momento? Yo ahí creo que una de las claves, no sé si la clave, es la transformación. Es decir, nuestros jóvenes tienen que estar preparados para transformar. Evidentemente habrá nuevos negocios, sin duda, habrá nuevas oportunidades que no tendrán esa evolución, pero la gran parte vendrá por transformar lo que actualmente es el mundo, lo que actualmente son los negocios, las empresas, en esa nueva realidad que ya es presente, pero que sobre todo hay que pintar, hay que diseñar cómo va a ser el futuro. Sin duda tenemos una posición, yo creo que muy fuerte en lo que son las bases, en lo que son las personas con sólidos conocimientos, incluso en iniciativas que a nivel mundial son reconocidas como valiosas e innovadoras, pero que quedarán en eso si no somos capaces de convertirlas en la realidad de la transformación. Es decir, el reto actualmente, que ya es presente y que ahora mismo ha sido de urgente necesidad, ha sido transformar un modelo en otro modelo, operando de manera inicialmente igual de segura, igual de eficaz, pero utilizando nuevos ingredientes. ¿Qué tenemos que aprovechar? Pues ese impulso que ha sido forzado y que, desgraciadamente, por algo no tan bueno, en algo que sea realmente positivo y que nos permita sacarle provecho efectivo a esta situación.
Y creo que tenemos todo lo necesario para poder dar ese paso, y en cada uno de los sectores tenemos iniciativas, creo que ya visibles, ya reales, que además tienen esa visión de futuro que podemos hacer, pues evidentemente, con los jóvenes realidad. Claro. Tiene que ser una persona que esté mentalizada en el cambio, que vea el cambio como parte de su presente y de su actividad cotidiana. No tanto tener una formación específica. Creo que las formaciones al final todas tienen en común esto, que sirven para cambiar y para transformar lo que tenemos en algo mejor. Al final, en tener un mundo mejor. Guillermo. En ese caso, nosotros lo que estamos haciendo es apoyar todo lo que es la parte, no solamente de doctorandos industriales, ¿no? Es decir, que comparten su conocimiento y su experiencia en la empresa, sino también a nivel de la formación dual, donde estamos recibiendo personas que vienen de formación profesional y que estamos completamente cambiando su forma de ver las cosas, ¿no? Os pongo un ejemplo. Lo típico que venimos haciendo en la red que es buscar fugas, ¿no? Es decir, al final con un geófono vas escuchando si hay fuga y vas detectando dónde está, ¿no? Pues todo eso se va grabando, es una biblioteca de sonidos, Tenemos más de 1.600 tipos diferentes, que hasta la fecha tenía que ser una persona muy experta, porque ha escuchado muchas veces la que tenía que determinar si era o no era una fuga. Todo eso se ha objetivizado, y ahora estas personas lo que se dedican es a hacer pues mucho más búsquedas de fugas con ese perfil ya más avanzado de uso de tecnología. Es un ejemplo que quería poner simplemente hacia dónde va la tendencia, hacia dónde nosotros como empresa queremos ayudar, involucrarnos en la transformación de esos perfiles también. Gonzalo, vosotros que estáis viendo estos cambios en consumo de los más jóvenes, ¿estáis percibiendo que hay más necesidad de educación online, que ahora cuando alguien quiere aprender algo nuevo va a Internet en vez de ir a una educación formal? Bueno, yo creo que eso sin duda sí, ¿no? Pero antes de comentar, yo totalmente de acuerdo con lo que decía Guillermo y Germán, ¿no? Y hay una parte ahí importantísima bueno, yo tengo hijos, ¿no? Que están ya casi para entrar a la universidad y me preguntan mucho, ¿no? Y es muy difícil ahora, ¿no? Pero lo que sí que siempre les digo es que aquí que lo más importante es la capacidad de adaptarse, ¿no? Que es lo que decía Germán, ¿no? Que aquí es verdad que se va a seguir pidiendo a los jóvenes hard skills, ¿no? Y que sean ingenieros o especialistas en robótica o en blockchain o en programadores o lo que sea, pero yo creo que ahí la parte de los soft skills, ¿no? De las cosas más fáciles como puede ser el trabajo en equipo, la capacidad de adaptación, van a ser fundamentales y lo estamos viendo con la pandemia, ¿no? Y en cuanto al tema de la educación, yo creo que eso ha cambiado mucho, ¿no? Existen ahora mismo plataformas espectaculares, ¿no? Donde yo creo que primero la gente joven y esa generación que estábamos hablando, lo primero que hace es entrar en Internet, como os decía antes, es su mundo, ¿no? Es el ecosistema donde están acostumbrados a vivir, y lo primero que hacen es entrar a esa educación ahí. Y es cierto que ha evolucionado las plataformas de educación online que hay ahora, son espectaculares, no tienen nada que ver con las plataformas de educación que había hace 5 años, ¿no? Y aparte es que las tasas que están teniendo, es verdad que la educación muchas veces es mucho más concreta, ¿no? Y que son cursos mucho más concretos y mucho más estrechos en el tiempo, digamos, y mucho más intensivos, pero es que además las tasas y eso es impepinable desde el punto de vista de los datos, las tasas de empleo, ¿no? De cómo encuentran empleo en esos sectores específicos que están estudiando son altísimas en esas plataformas, ¿no? Y al final, en un mundo que estamos viendo del mundo de los datos, es que esas plataformas muchas veces hay unas tasas enormes de superiores al 90% de encuentro de empleo exactamente de la materia que has estudiado, ¿no? Con lo cual, eso lo que está haciendo es que evidentemente muchos jóvenes pues vayan ahí y no en formaciones más generales, ¿no? Yo creo que online y específicas, ¿no? En mi opinión. ¿Qué es? No, lo único que iba a aportar es que yo creo que de todas maneras en materia de educación el tema de la presencialidad tiene un punto de calidad que es imposible competir desde plataformas online. O sea, bueno, es algo evidente, ¿no? Es decir, el preguntarle al profesor y que te explique en concreto lo que no entiendes, el verlo sobre el papel, la cercanía, el punto de mira, no tiene nada que ver la interacción en plataformas online con la presencial. Y aquí,
Bueno, pues lo tendremos que hacer porque no tendremos opción, pero hay que intentar defender que la presencialidad siga en materia de educación, es mi punto de vista. ¿Vale? Sin duda. Además lo sé de primera mano. Sin duda, estos cambios de consumo de los que venimos hablando están generando más datos. Sin duda en el banco, Gonzalo nos lo ha comentado ya, Suez, cómo vamos a tratar la salud, ¿verdad? Esa asignatura pendiente de digitalizar la salud. Generar más datos hace que la inteligencia artificial sea todavía más relevante, que nos ofrezca más oportunidades, pero quizá también que nos haga perder el foco y nos haga olvidar de otras tecnologías que también son clave para mejorar la competitividad de nuestro sistema productivo. Si tuvierais que citar una tecnología clave para España que no fuera inteligencia artificial, espero que me perdonen los organizadores del Congreso, una que no fuera inteligencia artificial, ¿cuál señalaríais? Desde el punto de vista de la sostenibilidad o de la salud o de intentar mejorar la presencialidad en el banco. Ya he dicho que la presencialidad es importante para la educación. Imagínate también para alguien que confía su dinero a una entidad financiera. ¿Qué otras tecnologías pensáis que son claves para España? ¿O solo con inteligencia artificial vamos a resolver el problema? Guillermo. Yo creo que no se trata de seleccionar una tecnología simplemente, sino de ver cómo las podemos usar en su conjunto. Yo creo que estamos dando un cambio radical de lo que yo denomino el data centric, es decir, todos estábamos volcados en el valor del dato, pero realmente eso hay que acabar de combinarlo con el aporte de valor que le hace al ciudadano, ¿no? Pasar un escalón más a lo que sería el citizen-centric para que realmente esos datos sean de interés y que sean manejables, porque estamos generando una cantidad de información tan salvaje que aunque con los inteligencia artificial, machine learning, etc., todos los algoritmos que tenemos de entrenamiento, los sistemas son por sí solos capaces de tomar decisiones, ¿hasta qué punto estamos perdiendo la razón o razonamiento o el valor que realmente al ciudadano le tiene que aportar ese dato, ¿no? Yo creo que esa es la reflexión que haría, ¿no? Es decir, también buscar esa complementariedad entre lo que sería el dato como tal y su valor y cómo lo pones en valor de cara al ciudadano. Recordando. Ay, perdón. Susana. No, es reforzar la idea que comentaba al principio, es decir, creo que la clave está en ponernos en la piel del consumidor, si es cliente, si es ciudadano, si es receptor, sea lo que sea, es ponernos en la piel y mirar por sus ojos. Entonces, es básicamente esto. Además de toda la tecnología que podemos desarrollar nosotros como empresa, es intentar complementar aquella o buscar aquella que nos ponga en su piel para saber sus necesidades. No solamente las que nuestros sistemas adquieren, sino conseguir su reflejo, su espejo. Y esto en el tema de generación Z es obvio, lo que comentábamos antes, es decir, ellos tienen sus propias herramientas, tienen su mundo virtual, tienen su propia vida social en sus herramientas. Pues es lo mismo, hay que plantarse en ese sitio donde están ellos, es ponerse en sus ojos, ponerse en su piel y a partir de ahí desarrollar lo que consideramos desde ese punto de vista que puede complementar lo nuestro. Sin duda. Lo comentaba esta mañana también Luis Juanes. No olvidemos el profesional. Es decir, son herramientas. Machine Learning, Big Data son herramientas muy potentes, pero no olvidemos el profesional. El profesional es el que realmente transmite la inteligencia y le quito la artificial. Le pongo la de llevar el rumbo hacia el objetivo que buscamos. El dato per se, sin el profesional detrás, tiene un valor, pero será siempre reducido si no tiene el profesional que le da el sentido, el rumbo y el objetivo de búsqueda o de eficacia. Y igualmente ocurre en los demás ámbitos de servicios, es decir, el profesional es el que está detrás de darle el verdadero valor que la herramienta facilita o proporciona o posibilita. Realmente son posibilitadores, el profesional no deja de estar ahí y sigue siendo necesario. Sin duda. Y eso aplica en general. Gonzalo, ¿quieres aportar algo en este sentido?
Sí, bueno, un poco tú decías antes, Javier, que te matarían los los organizadores si no hablas de inteligencia artificial. A mí me matarían si no hablo del IoT, ¿no? Porque el Big Data, que es a lo que me dedico yo, ¿no? Yo creo que es cierto que hay un montón de tecnologías. Creo que lo que decís es fundamental de estar. Muchas veces lo que hace falta es escuchar al cliente, ¿no? Es lo que hacemos nosotros, escuchar al cliente, ver qué problemas tiene y ver cómo resolverlos, ¿no? En el caso del IoT, había una evolución increíble en ello, ¿no? Empezamos a hablar del M2M, ¿no? El Machine to Machine, luego IoT, y estamos empezando a hablar con la mezcla de meter ahí todos los datos que recogen los sensores. Estamos hablando de la inteligencia de las cosas, ¿no? No ya tanto el Internet de las cosas, sino la inteligencia de las cosas, porque todos esos sensores al final recogen datos que son utilizados para tomar mejores decisiones de negocio, que es el final de esto, ¿no? Que es cómo ayudar en el caso de Telefónica, a tus clientes a seguir creciendo desde el punto de vista de negocio y a transformarse, ¿no? Pero coincido también totalmente con Germán que el profesional que está ahí detrás sigue teniendo que estar, ¿no? Y eso es fundamental que no lo perdamos, ¿no? Importante recordar las otras amenazas a las que nos enfrentamos. Tenemos ahora tan presente el coronavirus que nos hemos olvidado, por ejemplo, de cambio climático, una realidad, una amenaza quizá más silenciosa, donde también hay enormes posibilidades desde la tecnología, la energía distribuida, nuevos sistemas fotovoltaicos, por ejemplo, basados en perusquitas, la conversión de CO2 a combustibles y productos químicos, haciendo que la industria química sea la industria posibilitadora de la economía circular. Con imaginación podemos ver cómo la tecnología puede revolucionar industrias completas y ayudarnos a enfrentar retos quizá no tan acuciantes como el coronavirus ahora, pero que son amenazas continuas, y situar la ciencia y la tecnología como aquellas herramientas que nos ayudan a resolver los grandes problemas de nuestro tiempo. Voy a dar tenemos tiempo para una última intervención para dejaros decir a cada uno lo que queráis. El mensaje final de este panel, si os habéis quedado con algún tema pendiente, pues quizá cerrarlo de esta manera, dándoos, y lo vamos a hacer, Gonzalo, si no te parece mal, en orden inverso a como lo hemos hecho antes, y si no te importa, vamos a empezar por ti. No, simplemente un poco abundar en lo que he dicho al principio, de las oportunidades que esto también puede venir, ¿no? Y en la necesidad de centrarnos mucho en el cliente para ayudarle, ¿no? Vamos a vivir, y en los próximos años vamos a vivir una situación económica muy complicada, ¿no? Y tenemos que, desde nuestro lado al menos de Telefónica, tenemos que enfocarnos mucho en ayudar a nuestros clientes a salir de esta situación tan complicada, ¿no? Hablabais antes de que es necesario para que España esté a la cabeza o que tenga una oportunidad mayor, ¿no? Que otros países. Yo creo que, y lo habéis contado muy bien antes, ¿no? Pero yo creo que la palabra que lo define es el ecosistema, ¿no? Y no somos las empresas privadas, por supuesto, la administración, las universidades, y hay muchas cosas, ¿no? Y hay que crear un marco inversor adecuado, fiscalmente también tiene que ser un marco que ayude a esa inversión. Tenemos que crear y hacer los cambios regulatorios para adaptarlo a las circunstancias y a los tiempos en que vivimos, ¿no? O sea, que esto no creo que sea que nadie tiene las espaldas tan anchas como para tener la responsabilidad de todo esto, sino que esto es un tema de ecosistema, como decía antes. Pero creo que tenemos, como decía al principio, infraestructuras estupendas, tenemos el talento, tenemos buenas universidades, y creo que con ese esfuerzo de todos y creando ese ecosistema, pues saldremos bien adelante, ¿no? Yo, por mi parte, te tomo la palabra, Javier, a la última pregunta que has lanzado. Sí que me gustaría resaltar la importancia, ¿no?, que tiene toda esa generación de energía y toda esa transformación de todo lo que son los subproductos en materia que realmente sea reciclable, ¿no? En nuestro caso, estamos pasando del concepto de una estación de tratamiento de agua residual a un concepto de ecofactoría, donde la propia planta no consume, o sea, digamos, todo el consumo lo neutraliza con sus propios recursos. Por otro lado, no genera ningún tipo de emisión a la atmósfera, pero es que además somos capaces de producir energía verde
Y esa energía verde tiene que ser uno de los revulsivos importantes dentro de lo que sería el concepto de las comunidades energéticas, cómo el propio municipio pone en valor de cara al ciudadano todas esas posibilidades y esos activos que tiene realmente dentro de su ecosistema, ¿no? Y luego otro ejemplo que resaltaría es, por ejemplo, lo tenemos aquí en el Parque La Marjal, ¿no? Es un parque visitable, donde tenemos, además a nivel europeo, a nivel mundial, es una referencia, donde bueno, pues tenemos un ecosistema, pero que además en periodo de lluvia extrema, atendiendo a los principales problemas del cambio climático, es capaz de absorber todos los problemas de inundación de la zona de la playa, ¿no? Con lo cual, en definitiva, es un muy buen ejemplo de cómo podemos hacer que la ciudad sea más resiliente frente a problemas de cambio climático y cualquier otro problema que pueda derivar incluso del COVID, ¿no? Porque en la propia red de saneamiento ya estamos implantando también una red de vigilancia epidemiológica. Somos capaces de detectar con antelación 7-8 días digamos, la curva de evolución clínica de los episodios en cada ciudad. Tenemos las ciudades sectorizadas, más de 80 poblaciones ya están utilizando nuestro sistema COVID-19 City Sentinel para ver y prever y prevenir cualquier cambio de tendencia que pueda haber en época de rebrotes, ¿no? Yo creo que esos son dos buenos ejemplos con los que podría cerrar esta intervención. Sin duda, muchas gracias, Guillermo. Susana. Pues yo termino como he empezado, con las 3 ideas centrales en las que he basado mi introducción. Reemplazar la presencialidad con esta aceleración digital a la que nos ha empujado la situación y la necesidad, y además irreversiblemente, es decir, todo lo que hemos conseguido con esta aceleración ha venido para quedarse, ha de quedarse porque nos hace mejores. Segunda idea, complementarse con el ciudadano, con el cliente, con nuestro receptor, sea el que sea, mirar desde su punto de vista, ponerse en su piel y tratar de complementar aquello que necesita para sobrevivir. Y tercera idea, comprometerse con el futuro, recogiendo un poco las ideas que hemos comentado, cuidando ese talento desde las empresas, haciéndolo crecer y aglutinando energías. Muchas gracias. Finalmente, Germán. Muchas gracias. Solo 2 reflexiones. Una general, creo que tenemos que aprovechar el momento, sin ninguna duda, que el marco regulatorio también acompaña a que las herramientas tan poderosas tengan su máxima aplicación, y otra más centrada en el sector salud, hagamos que los servicios, que los profesionales con estas herramientas puedan darnos esos servicios en mayor entidad, en mayor dimensión, y que la farmacia pueda ofrecer ese apoyo y esa, sin duda, colaboración necesaria, sobre todo en los momentos en los que estamos. Muy importante. Decía antes Guillermo que era muy importante recuperar la habitabilidad de las ciudades. Yo creo mucho en el poder de las ciudades de tamaño medio, de ciudades como Alicante, que tienen buena infraestructura, que tiene calidad de vida, donde ocurren cosas importantes. Aquí se descubrió CRISPR, y aunque a Francis Mojica no le hayan dado el premio Nobel, no le quita ningún mérito. Fue aquí donde se ha descubierto la tecnología más importante del siglo XXI. También quiero poner en valor todas las tecnologías de la salud. España y Europa, una sociedad envejecida. Creo que Alicante y España, por supuesto, tienen una enorme oportunidad en todo lo que sea calidad de vida. Tenemos otra gran alicantina científica que también está trabajando en este campo, María Blasco, que trabaja para combatir el envejecimiento, también de aquí de Alicante. En Alicante está ocurriendo cosas como Alicantec, como este Congreso de Inteligencia Artificial, 3er año, como Distrito Digital, la Consejería de Ciencia, Innovación y Universidades está en Alicante. Creo que hay que poner en valor las ciudades de tamaño medio en las que organizamos congresos internacionales con la ayuda del Independiente, de la Diputación, del Ayuntamiento de Suma. A todos ellos les quiero dar las gracias, pero sobre todo a Germán, a Guillermo, a Susana y a Gonzalo por permitirnos entrar en las empresas españolas que están en pleno proceso de transformación y ayudarnos a pensar el futuro desde la ciencia y la tecnología. Muchísimas gracias a todos. Gracias.